Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a hablar sobre el círculo circunscrito. Lo que vamos a aprender hoy es demostrar que el centro de un polígono regular equidista de sus vértices. Y también vamos a definir lo que es un círculo circunscrito en un polígono regular. El contenido conceptual que vamos a desarrollar son los polígonos regulares. Se requiere que el alumno conozca lo que es la congruencia de triángulos, la definición de los polígonos regulares y los elementos de un círculo. Vamos a partir de que este segmento, estas líneas que vemos aquí, es un polígono regular. Vamos a utilizar una estrategia para demostrar que las bisectrices de cada ángulo interno de un polígono regular se encuentran en un punto. Entonces, vamos a tener un polígono regular con AN ángulos. Vamos a trazar bisectrices, que son estas líneas que podemos ver aquí. Son líneas, una bisectriz se define como un segmento que divide el ángulo en dos partes iguales o en dos ángulos iguales. Y vamos a demostrar que estos dos puntos, el punto O1 y el punto O2, que son los puntos de la intersección de las bisectrices que hemos trazado desde el ángulo A1 y desde el ángulo A2, que sería el punto 1, y el punto 2, que es el de la intersección de la bisectriz que se ha trazado desde el ángulo A3 y A2. Vamos a demostrar que estos dos puntos se encuentran en un mismo lugar. Para esto, lo primero que tenemos que demostrar es que este ángulo que está formado desde O1, A1 y A2 es igual al ángulo formado de O2, A2 y A3. Habiendo demostrado eso, vamos a demostrar también de que la distancia que hay desde el vértice que está en A2 hasta el punto O1 es igual a la distancia que hay en la línea desde el vértice A2 hasta el punto O2. Y con eso vamos a demostrar de que O1 y O2 son iguales, que son dos puntos que se encuentran en un mismo lugar. Si vemos este dibujo, que es un dibujo hecho un poco así al azar, a mano alzada, a simple vista no nos queda muy claro. Por lo que nos vamos a apoyar en las definiciones de polígonos regulares para demostrar lo que queremos encontrar. Lo primero que queremos encontrar o que vamos a demostrar es que estos dos triángulos son iguales. Para eso vamos a partir de ciertas hipótesis. La primera hipótesis que vamos a mencionar es que estos tres ángulos son iguales. O sea, el ángulo formado por A sub n, A sub 1 y A sub 2, o sea, este ángulo es congruente con este ángulo y es congruente con este ángulo. Esta hipótesis parte de que nosotros estamos asumiendo que esto es un polígono regular. Y una de las definiciones de los polígonos regulares es que todos los ángulos internos de los polígonos regulares son iguales. Otra hipótesis que vamos a utilizar es que este lado formado o este segmento desde A1 hasta A2 es congruente con el segmento formado de A2 hasta A3. También utilizando la definición de polígonos regulares. Una definición de polígonos regulares que nos dice que todos los lados de un polígono regular son congruentes. Entonces podemos decir que esto es la segunda hipótesis que vamos a utilizar. Y la tercera hipótesis que vamos a utilizar es que estas líneas verdes son bisectrices. Como he dicho anteriormente, una bisectriz lo que nos hace es dividirnos un ángulo en dos ángulos iguales. Por eso podemos decir que este ángulo es igual con este. Y si todos estos ángulos son iguales, podemos partir de estas tres hipótesis para demostrar que el ángulo que es formado por O2, A3 y A2, o sea, este ángulo que podemos ver en anaranjado aquí, es congruente con este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque
si todos estos ángulos que están en rojo son iguales y estas bisectrices los parten en dos mitades iguales, entonces también podemos comprobar de que este ángulo es igual con este ángulo, por 1 y 3, que son las dos hipótesis que habíamos mencionado al principio. Y con esto también vamos a poder demostrar que estos ángulos que están en morado, el ángulo formado por A3, A2 y O2, y el ángulo formado por A2, A1 y O1, que sería este, son iguales o son congruentes, estos dos ángulos. Partiendo también de la misma hipótesis, de la número 1 y de la número 3. Habiendo llegado a este punto, sabiendo de que este ángulo es igual con este lado es igual con y este ángulo es igual a o que tienen la misma medida o son congruentes, podemos usar el criterio de congruencia de triángulos. Vamos a utilizar el criterio ALA, donde nos dice que un ángulo, un lado y un ángulo de un triángulo es igual al ángulo, lado y ángulo de otro triángulo, nos dice que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, aplicando el criterio de congruencia de triángulos ALA, podemos concluir que el ángulo formado por O1, A2, A3, que sería sería congruente con el ángulo formado por O2, A3 y A2. Podemos ver que estos dos ángulos son congruentes. Habiendo demostrado que estos dos triángulos son congruentes, vamos a poder demostrar nuestra segunda incógnita, que lo que estamos buscando es que, o lo que queremos demostrar es que la distancia de O1 a A2 y de O2 a A2, que serían estas dos líneas, es la misma. Y podemos ver que es verdadera, porque si estos dos triángulos son iguales, estas dos líneas también van a tener la misma medida. O sea que son dos líneas congruentes o iguales. Y por este criterio también vamos a poder demostrar que el punto O1 y O2 que tenemos aquí son iguales. O sea, se encuentran en una misma posición, porque si es la distancia de estas dos líneas hasta esos puntos es la misma, entonces esos dos puntos también son el mismo y se encuentran en la misma posición. De esta manera podríamos demostrar, si pusiéramos un punto O3, un punto O4, podríamos demostrar que O2 es igual a O3, O3 igual a O4. Seguimos colocando puntos que intersectan bisectrices de un polígono regular. Vamos a poder demostrar y vamos a llegar que estos puntos O1 va a ser igual a O2, igual a O3, hasta igual a ON, según el número de lados de este polígono. Vamos a demostrar que todos estos puntos son iguales. Entonces, a este punto O, vamos a decir que en este punto O se encuentran todas las bisectrices de los ángulos internos de un polígono regular. Eso lo vamos a poder ver en el siguiente dibujo. Aquí sí tenemos un polígono regular que está muy bien dibujado. Y si trazamos bisectrices a todos esos ángulos, vamos a poder observar cómo todas esas bisectrices se interceptan en un punto o que también podemos llamar como el centro O. Entonces, la distancia de ese centro O a cada uno de los vértices del polígono regular es la misma siempre. Por lo tanto, si dibujáramos una circunferencia, que el centro fuera ese punto O y el radio fuera esa distancia, todos los vértices quedarían en esa circunferencia. A ese círculo se le llama círculo circunscrito del polígono regular. Y eso lo vamos a ver en este caso. Tenemos un polígono regular, para este caso es un pentágono, y tenemos el centro. Podemos trazar una línea donde la distancia es la distancia del punto del vértice al punto o al centro O, la vamos a utilizar como radio para construir una circunferencia. Si lo usamos como radio y construimos una circunferencia, podemos ver que esa circunferencia toca todos los vértices de este polígono.
Entonces a eso se le llama círculo circunscrito. Y también podemos identificar lo que es el ángulo central, que es un ángulo formado por dos radios o dos segmentos que van desde el centro O a dos vértices continuos. A ese ángulo formado por estos dos segmentos se le llama ángulo central. Y la fórmula está bien, de calcular la medida de este ángulo central es dividiendo 360 grados entre el número de lados que tenga ese polígono. Con esto hemos demostrado que el centro de un polígono regular equidista de todos sus vértices. Y también hemos aprendido a definir lo que es un círculo circunscrito en un polígono regular. Muchas gracias.